Bienvenidas y bienvenidos, esto es Mastodon Cast, el nuevo podcast de este servidor, naciendo del predecesor, el Mastodon Podcast, y muy contentos de estar aquí. Este es Marcel Macedon Cruz, servidor, y vamos a empezar rapidito. Primero, para las personas, ¿verdad?, que a lo mejor no escucharon los últimos episodios del Macedon Podcast, explicamos brevemente, ¿verdad?, por qué tomamos la decisión de hacer un podcast completamente nuevo, pero vamos a resumir un poquito, ¿verdad?, para aquellas personas que no escucharon estos episodios. Básicamente la decisión es porque el Macedon Podcast se convirtió más en un podcast de política, aunque la intención era que fuera un poco más social. Y pues obviamente este espacio, pues obviamente pues ya estaba muy politizado. So, era un poquito imposible hacer un cambio en el formato y en los temas que se tocan cuando ya este podcast pues se conoce por estos temas. Y por eso es que empezamos con este nuevo podcast. El mismo tiene un enfoque específico en el área de entretenimiento, pero eso no quiere decir que no vayamos a hablar de temas sociales, porque lo social siempre va a estar en todo, ya sea en los temas de política, ya sea en los temas de temas que obviamente no tengan que ver con política, pero siempre lo social, porque el entretenimiento, así mismo como la vida real, pues depende de lo que esté pasando el público. Ahora, moviéndonos un poquito más hacia acá, obviamente pues para las personas que no saben quién soy, hay todavía el Macedon Podcast se va a quedar en el sentido de que existen los episodios que se puedan mantener hasta el momento. De vez en cuando pues haremos un especial para no dejarlo caer por cómo funciona el sistema de memoria aquí. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más grande. Pero sí, hemos querido hacer un cambio completamente drástico, como movernos un poquito más a lo que es el mundo del entretenimiento, porque a pesar de todo, y aunque muchas y muchos de ustedes, ¿verdad?, que llevan años escuchándome, me han conocido más en mi faceta de político, en mi faceta como comunicador. Previo a esa faceta, siempre estuvimos trabajando en el campo del entretenimiento. Ahora mismo estamos hablando a un nivel general, más de 20 años de experiencia en el mismo, desde el momento que hice mi primera banda hasta el sol de hoy, que tengo la dicha y la bendición de tener 3 podcasts, uno de ellos que es Bass of Macedon, que mayormente es de drum and bass, porque no voy a empezar, no es música heavy, no, es drum and bass. Entonces, este podcast ha sido una sorpresa bien grande en el sentido de que ahora mismo esto está teniendo mucho éxito en Inglaterra y eso pues me tiene muy contento, pero obviamente todo empezó por la base de que uno empieza haciendo los podcasts, que es hablando. Obviamente, ¿verdad? Este mismo tema a lo mejor lo habrán visto en inglés, pero quiero hacer una aclaración sobre eso. Aunque se están haciendo los episodios tanto en inglés y en español, no quiere decir que es una traducción. O sea, para nada. Porque en voy a estar usando muchos ejemplos a nivel de Puerto Rico. Y, por ejemplo, cuando hablo en inglés, pues uso más ejemplos basándome en Estados Unidos. A lo mejor esta parte, entre un podcast y otro, se puede ver como traducida, pero la idea es que el tema no fluye de la misma manera. Es que como que en inglés te vienen unas cosas a la mente y es como que cuando tú estás hablando inglés, como que estás pensando en pop culture y cositas que has visto como que en ese renglón. Sin embargo, cuando uno habla en español, pues obviamente pues ahí es un poco más íntimo, un poco más personal. Y obviamente pues las referencias a lo mejor para mucho público hispanohablante pues van a ser un poco locas. Pero es por el hecho, ¿verdad?, de que de los 3 podcasts que se operan aquí en Macedon Media, 2 de ellos no tienen lenguaje, porque el lenguaje que tienen es música. Y lo mismo pueden tener canciones en español, en inglés, italiano, árabe, whatever. En el caso de este podcast específicamente, pues como estamos hablando, pues pasa parte de.
Entonces, pasando rapidito a lo que vendría siendo nuestro tema. Nuestro tema, vamos a estar hablando del entretenimiento, de la industria de entretenimiento en general y los cambios que ha tenido esta industria debido a la pandemia del COVID-19. Yo había hecho ya, creo, si no me equivoco, un episodio sobre esto en el Macedon Podcast donde había reseñado, pero creo que, si no me equivoco, creo que lo hice más en inglés, en el The Macedon Podcast. Hablaba de que cuando empezó todo este revolú de la pandemia, yo como que al principio, mascarillas, todo esto, okay, ahora somos chinos. Eso era lo que yo pensaba, porque siempre allá en China y en muchas áreas del continente asiático, ya el uso de máscara es algo que es rutinario desde hace más de 20 años. Diferentes brotes. Ya ellos tenían la costumbre y ellos pueden contenerlo más rápido porque obviamente pues ya tienen esa experiencia. Obviamente nosotros en este lado del planeta no tenemos experiencia con eso. Y se ha demostrado. La cosa es que uno de los puntos que más me chocó cuando empieza todo el revolú de la pandemia, primero que exacerba de nuevo la costumbre que se acentuaba mucho en Estados Unidos en los 90, de que cada vez que hay como que algo malo, tenemos que tener un artista para echarle la culpa. Y eso lo popularizó después South Park en unos episodios que le decían Harvest. Pero algo que a mí me chocó mucho fue cuando empecé a ver programación de lucha libre sin público. Y ahí es donde está uno de los problemas más grandes que tenemos ahora mismo. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos ahora mismo es eso. Es el hecho de que nosotros, en estos momentos, todavía, ya estando en el 2022, todavía no tenemos como que una manera de cómo se van a trabajar los eventos en vivo. Y todo el mundo todavía está improvisando en esto. Porque algo que me chocó mucho, y para que ustedes lo sepan, en el caso de la lucha libre, el público no es simplemente un grupo de personas que compraron taquillas y están ahí. El público y las reacciones del público son lo que van definiendo la narrativa de muchas de las historias que nosotros vemos que se desarrollan en televisión y en todo esto. Y ver luchadores en un sitio vacío fue algo bien chocante, de hecho bien fuerte. No puedo tapar el cielo con una mano, no puedo decir que no, fue bien fuerte. Entonces, más adelante fue David Guerra quien hizo un evento en Miami, bien chulito, un área de una piscina utilizando la tecnología de drones, pero David Guerra logra poner gente en los balcones. Y ahí vemos como que este evento me tocó un poco más porque sí existía un público, no estaba a la misma distancia que siempre hemos estado acostumbrados, pero había público. Y al haber público le dio este calor bien fuerte, porque no es solo la lucha libre, o sea, la lucha libre y la música dependemos completamente de público. O sea, y eso es algo infalible, eso es algo que no podemos evitar, eso es algo que está ahí. O sea, entonces, ¿qué pasa? El problema principal cuando vemos todo esto, más adelante, pues la lucha libre, específicamente, si no me equivoco, fue WWE, empiezan a poner monitores. Entonces, cuando empiezan a poner estos monitores, empiezan a poner pues como de cara de la gente viéndolo desde la casa. Y no es lo mismo, porque ellos no tienen ese mismo acceso de audio a engalillarse estando en la arena. Y un dato interesante, eso también nos demostró, porque a veces también las reacciones de la cara, las reacciones que vemos del público, tienen que ver mucho. Y aún así, con que estábamos teniendo gente que estaba transmitiendo desde su casa, pero dependíamos de la cámara que tuvieran ellos. Y no todo el mundo tiene acceso a una computadora último modelo con una cámara de 7 pares. Y eso también nos demostró que a pesar de que estamos con esta época del 4K y el 8K,
todavía estamos bastante lejos de la que es la perfección en cuestión de imagen. Es algo bien impresionante, porque yo era una persona, yo mismo, que decía, yo no voy a comprar un Blu-ray si se ve igual que un DVD. Pero en tiempos como estos es que nos hemos dado cuenta de detallitos como lo importante que es el público y el hecho de que todavía en cuestiones de transmisión y cámara todavía eso es proceso que sigue andando. La cosa es que nos movemos, eso fue el año 2020, una parte lamentable, obviamente, caso de los que hacen películas no, porque no hace una película, uno puede poner unos parámetros de seguridad y se puede hacer el proyecto, pero el problema es que muchos artistas, en el caso de los artistas específicamente, al no tener sus entradas en base a lo que son las giras, para que ustedes lo sepan, muchos artistas dependen completamente de lo que es lo que generan en vivo, porque el problema es por la misma naturaleza de lo que es la industria musical. La industria musical siempre va a buscar en qué ecuación ellos siempre van a estar ganando. So, el problema es que una de las partes donde un artista, el artista, no hablo del label, del artista que se nutre un poco más financieramente, viene siendo cuando el artista toca en vivo. Entonces esto no solamente obviamente le da a los artistas del patio, le da a los artistas también que son artistas internacionales, porque no puedes ir a ningún lado, está todo trancado. Pasamos al año 2021 y a medida que va paulatinamente pasando el año, pues todo da como que un indicio de que ya esto se acabó. Y eso es lo que mucha gente se metió, porque, o sea, los medios por un lado están, ok, esto está malo, esto está malo, está malo, ahora está bueno, está bueno, está bueno. Y la gente pegó a salir como si se acabó, ya. Y eso empezó a causar una serie de problemas. Pues vamos primero con el ejemplo de Travis Scott con Astroworld. Para nada yo estoy defendiendo ni excusando a Travis Scott, pero hay unas cositas que yo entiendo que debemos tener en perspectiva antes de volvernos locos, diciendo que el tipo es literalmente como si fuera un anticristo y la última encarnación del mal, porque murieron 10 personas en su concierto. Travis Scott, más allá de ser un artista, al final del día, igual que usted y yo, es un ser humano. Y como un ser humano, su campo de visibilidad, lo que pueden ver sus ojitos, es lo mismo que usted puede ver. Y obviamente más que yo, porque yo pues tengo mis condiciones en los ojos. Entonces, hubieron errores de logística, porque las autoridades le estaban indicando de que había un problema de logística que podía desembocar en un problema, ¿verdad?, un poco mayor. Y pues obviamente la producción hizo caso omiso y continuaron con el evento as planned. Ese es el problema. O sea, se sentía que se podía tener una capacidad y que se podía... Ahí hubieron muchas irresponsabilidades de logística. Yo no estoy excusando a Travis Scott, pero también hay que entender de que en el momento de que él sube a esa tarima, sube Travis Scott, el artista, no el productor del evento. Pero eso también sigue siendo una falla de él, porque se supone que él designara a una persona que estuviera a cargo del evento, que estuviera pendiente a todas estas cosas, que estuviera pendiente a los cambios según iba pasando todo lo que fuese pasando con el COVID, y estuviese corriendo todo, para que él pudiese concentrarse en su performance. Porque el problema de esto es que una hora antes de ese performance, la hora que dure el performance, Travis Scott está en su modo de artista. So, él puede identificar, qué sé yo, fueron como 2 personas que él pudo identificar que se habían desmayado mientras de esto, pero es porque él está en ese lado de la tarima y puede ver ese lado. No olvidemos que es un ser humano. No estamos diciendo que aquí no hubo irresponsabilidad, no estamos diciendo aquí que no hubo una negligencia, porque la hubo. Pero ponerlo como la persona más mala del mundo tampoco era. Y lo mismo pasa con el concierto de Bad Bunny. En el caso de Bad Bunny, no hubo este problema, pues afortunadamente nadie murió, pero entonces le están echando la culpa de que por culpa de él es el brote. Y esto es algo que es una misconcepción. Y aquí vamos a una parte que tuvieron en común, que mi observación, ambos eventos. Estos no son eventos fáciles de producir.
Por lo cual, la planificación de estos eventos viene de meses de antelación. O sea, el problema es que con esta situación del COVID, tú puedes tener una preproducción de 4 o 6 meses y cuando llega Showtime, unas par de semanas, un mes antes, los muñequitos cambiaron. En el caso de Bad Bunny, ya los brotes fuertes se venían ya reportando desde un mes antes del concierto de Bad Bunny. Lo que pasa es que volvemos a esta costumbre de los años 90, donde tenemos que buscar un artista para echarle la culpa de todo y no vamos a pedirle cuenta a los políticos porque todo funciona como funciona y no queremos hacer nada. Y pasaba con Marilyn Manson, cuando estaban los tiroteos en las escuelas, le echaban la culpa a Marilyn Manson. No quiere decir que Marilyn Manson no sea una mierda de persona, porque lo es, lamentablemente. No estamos hablando de la parte artística, sino como persona, por las cosas que han salido y todo eso. Pero, o sea, en ese momento esas cosas no habían salido, simplemente él era malo porque su música decía esto y mira lo que pasó. O sea, eso es una connotación y una misconcepción de 7 pares. Entonces lo mismo está pasando con Bad Bunny, porque ya los brotes estaban dándose desde un mes antes de que estuviera el concierto de Bad Bunny. O sea, no es culpa de Bad Bunny. Y hoy en día, si usted estudia, o sea, la mayoría de la juventud tienden a ser mucho más aislados que generaciones que están ahora en los 30, en los 40, en los 50 años. O sea, las generaciones modernas tienden, afortunadamente, a ser un poquito más aislados y a utilizar un poquito más la tecnología para las interacciones sociales. Eso es algo que ellos tienen a su ventaja sobre muchos de nosotros. Pero, o sea, esta costumbre de estar echándole la culpa a un artista y el artista, entonces ahora los artistas tienen que tener una gran responsabilidad. O sea, tenemos que tener cuidado porque esto es el entretenimiento que nosotros consumimos y el entretenimiento se consume con un propósito en específico. O sea, todas y todos nosotros, y me incluyo, tenemos una vida en la cual nosotros tenemos nuestros trabajos, nosotros tenemos nuestras profesiones, y esas profesiones y nuestras vidas personales y con quienes interactuamos traen un peso. Y ese peso que eso carga, el entretenimiento es lo que nos ayuda a alivianarlo, el entretenimiento es lo que nos ayuda a... El entretenimiento es literalmente el único escape que tenemos muchas veces de una realidad fuerte. En algunos casos, otros casos no, pero no piense usted porque una persona gana bien, su vida está completamente seteada, ¿entiende? O sea, a veces se quedan en ese cráneo, tengo que hacer más, me van a quitar esto. O sea, hay diferentes cosas. Entonces, hemos puesto el entretenimiento, especialmente en estos tiempos de pandemia, en este pedestal que a veces puede resultar ser un poquito peligroso. Porque entonces tenemos esta expectativa y se nos olvida la función de esas personas, que es entretener. No es crear una mejor sociedad. Algunas personas sí, por ejemplo, tienes a System of a Down, Rage Against the Machine, que obviamente utilizan su música como un medio para llevar unos mensajes en específico, y eso es algo que no está mal. Para nada, y amo a ambos grupos, los amo con todo mi ser. Pero tú no puedes esperar que una persona sea un ejemplo, eso es un ser humano. O sea, claro que lo van a parar algún día borracho por ahí, claro que lo van a tener en una celda y qué sé yo, o sea... Tenemos que aprender que son seres humanos al final del día y que consumimos esto y ya. Porque hemos creado también esta tendencia peligrosa de que queremos dictar cómo los medios se van a mover. Y eso tiene unas repercusiones que pueden ser muy masivas. O sea, el political correctness y el cancel culture a veces toman un escenario que a veces se vuelve nocivo. Porque, o sea, por ejemplo, cito el caso de Harvey Weinstein. Horrible ser humano, se le sentenció, pero tú no puedes condenar a todo el crew porque todo el crew de todas las diferentes películas, entre todos los diferentes directores, no estaban pensando como él. De hecho, o sea, lo que se quería era denunciar eso porque es él, no la industria. De hecho, o sea, la industria de Hollywood no será la mejor del mundo y tiene muchas cosas, áreas que mejorar, y tiene unas áreas sospechosas donde tiene que en algún momento rendir cuenta. Pero para que ustedes lo sepan, la industria de Hollywood, la industria de películas, es una que es muchísimo más decente
que la industria, por ejemplo, musical. De hecho, la televisión, con todos los conflictos, loqueras y todas las cosas que hemos visto a través de las décadas, es una industria que tiende a ser, y lo que es comunicaciones en general, tienden a ser una industria que son 1000 veces más decente que la industria musical. Porque la industria musical, si algo ha demostrado durante este periodo de pandemia, es que no les importa nada un carajo. Porque mire cómo empezamos el podcast en este tema. Empezamos hablando de lo que están pasando los artistas. ¿Por qué no estamos hablando de lo que pasa en las casas disqueras? Porque ellas no están sufriendo el embate. Y no estoy hablando, cuando digo casas disqueras, quiero hacer una definición bien clara. Las grandes, major labels, como Sony y Universal. No estoy hablando, ¿verdad?, de un ejemplo, y no lo estoy usando negativo, un ejemplo positivo de una disquera que es White Lion, Elías White Lion, que es una persona que, o sea, se mantiene vigente, se mantiene consiguiendo talento, moviendo talento, exportando talento, y eso es algo que es algo bien importante. Pero cuando yo hablo major labels, y yo creo voy a mantener esa palabra, aunque sea en inglés, porque no quiero que se confunda con disquera. Cuando es Universal, Sony. Ahora mismo yo sé, y obviamente esto no es pavo chinches ni nada, por eso es que yo no digo nombres, pero a mí me consta personalmente de artistas hasta del mismo género urbano, no solamente artistas de rock, de reggae, porque a mí me constó de todos los géneros, pero hasta inclusive artistas de género urbano que estuvieron pasando las de Caín, porque obviamente al no tener los eventos en vivo no tienen su pan y mantequilla de la casa. Porque lo triste de todo esto es que el artista, porque todo lo que son las regalías, los derechos de autoría, todo eso, estos major labels se quedan con todo eso. Entonces la cosa es que antes de la pandemia, algo que los artistas, y me incluyo, no monitoreamos era que estos mismos major labels estaban hablando con estas plataformas que trabajan al streaming para llegar a unos consensos de cómo se iban a devengar las regalías, y parece que aquí, y lo voy a decir bien claro, o sea, hubo algún tipo de pago o intercambio donde estas plataformas prefieren mantener a los artistas en el mismo nivel y la disquera cogiendo una parte gigantesca del bizcocho. Para que usted lo sepa, un artista promedio, cada vez que usted lo escucha en Spotify, eso le genera 8 centavos. 8 centavos. O sea, a la persona que fue la que se estuvo amaneciendo en el estudio, en su casa, donde sea, creando esa pieza musical que ahora está haciendo un grupo de gente con trajecitos bien bonitos, bien ricos, ese es el grupo de personas que únicamente se está generando, porque obviamente pues no puedo ir a un concierto en vivo, pues me voy a ir a las plataformas de sonido. Y eso es lo que eso es un problema bien básico, porque a mí me consta de muchos artistas en varios géneros que estaban pasando las de Caín. Y yo no he escuchado a ninguna persona, porque sí he escuchado de disqueras medio. Está el ejemplo de White Lion, un ejemplo de Inglaterra viene siendo Hospital Records en el género del drum and bass. Esto que obviamente pues tratan de buscar entre lo que tienen, vamos a ayudar al muchacho porque no hay conciertos en vivo, vamos a darle unos recursos para que haga un streaming bien bonito. O sea, pero eso no está saliendo más bien de los major labels. Los major labels siguen ganando y no le están dando este vaqueo a los artistas. Y esto es algo que tenemos que tener en conocimiento antes de avanzarnos, abrazar nuestros géneros y a estar en guerras de género, porque es algo estupidísimo, para empezar. Y es por esto mismo, porque las disqueras obviamente van a seguir generando un dineral. Entonces, vamos al evento de Astroworld, de Travis Scott, ¿verdad? Que obviamente, como dije, el hombre tenía un campo de visibilidad limitado. Vamos al evento de Bad Bunny, se planificó hace meses antes. No se contaba con el estatus de un mes antes previo. O sea, aunque se hicieron unas modificaciones on the fly. Pero entonces aquí es donde yo le hago un shout out y le hago un llamado a las major labels. Porque se supone que a estas alturas vimos lo que pasó con la lucha libre. Hemos visto los intentos de diferentes áreas del entretenimiento en tratar de vivir sin un público. Y lamentablemente el público es una parte esencial. El público son las venas, son las arterias. Sin el público no tienes nada. Entonces,
los major labels, aparte de que se están haciendo una dinerada entre la mayoría de streamings, porque ahora como no hay conciertos en vivo, pues obviamente pues las plataformas son las que se van a alimentar de más. Entonces, los major labels, en vez de estar buscando una manera en que el escenario live funcione, el escenario en vivo, simplemente se han quedado haciendo chavos y más nada. Pero en el caso de Hollywood, aquí y vamos a trascender un poquito más a lo que es el área de Hollywood, películas. Ahora mismo, por la situación de la pandemia, la gente está súper crítica de lo que es el contenido tanto en plataformas de streaming como lo que es el contenido de lo que llega al cine. Todo tiene que tener un mensaje. Todo tiene que estar en un political correctness de 7 pares. Todo. O sea, y ahí volvemos. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque a pesar de todo, mira, hay muchas cosas de otras personas que yo no estoy de acuerdo, pero yo no pienso que porque yo no esté de acuerdo, ellos no merezcan tener una representación en los espectros de entretenimiento, porque se lo merecen. Porque para mí el entretenimiento trasciende más que algo banal. El entretenimiento es un derecho humano que tenemos de escapar a veces de las crudas realidades que tenemos que vivir. De este sentimiento, de este estrés, ¿verdad? O sea, por eso tenemos que tener cuidado, porque entonces todo el mundo, después de que se le declara culpable a Harvey Weinstein, a un ser humano que simplemente tenía dinero y hacía que le daba dinero para que la gente hiciera películas, no era el crew, no es el equipo de trabajo, no representa los valores de los equipos de trabajo que están en sus películas. Entonces ahora la gente se siente que como eso fue una batalla que se ganó desde las redes sociales, se siente que esto entonces pues se puede extender más y podemos tener control en las narrativas. Y eso es algo que es bien peligroso, porque el problema que tienen en común tanto Hollywood como la industria musical es que ellos sí están metidos, viven en las redes sociales y siempre están buscando este pulso de que está bien, que está mal, que se puede decir, que no se puede decir, que se puede hacer, pero eso también cuando les da la gana, porque hasta los otros días todavía se estaba haciendo blackface. Eso ha sido otro problema. También el cancel culture. Yo he sido bien específico en esto. Por ejemplo, hay un caso del cancel culture que yo puedo justificar, que es el caso de Gina Carano. ¿Por qué yo puedo justificar ese caso? Porque ella ya antes de ser parte del elenco de Mandalorian ya había hecho comentarios que eran derogatorios a la comunidad LGBTQ y también comentarios que eran denigrantes a otros tipos de personas. O sea, la mujer es una republicana, tercera generación, su familia. Entonces, que como decía la canción de las muñecas de la mafia, para quienes pudieron ver esa novela, ¿qué tú querías? O sea, como dice la canción. El problema es que en el caso de Gina Carano, yo sí puedo darle una justificación a Disney porque el problema de Gina Carano ya se le había hecho una advertencia y ella continuó teniendo la misma actitud y haciendo los mismos tipos de comentarios. Ahora, tú tienes el caso de Gina Carano, pero también tú tienes el caso de James Gunn. James Gunn es el director de las películas originales de Guardians of the Galaxy y James Gunn se le había sacado de esa posición por unos comentarios en el 2008. O sea, James Gunn se crió en Texas. Es en California que él empieza a crecer como un ser humano, entender la diversidad racial, entender todo esto. O sea, y se le condena por un post del 2010. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque todos somos seres humanos, todos somos trial and error cada segundo de nuestras vidas. O sea, en el momento que James Gunn tira ese tweet, que Twitter era nuevo, o sea, era un chamaquito en Texas. O sea, y tenemos que tener eso en cuenta, la madurez que él tiene, la comprensión que él tiene ahora sobre la diversidad, la importancia de la misma. No es lo mismo que cuando él hizo ese tweet y tú vienes y lo votas por un tweet de hace 10 años, ya ahí te tiró bandera roja, eso está mal. Y fue Disney también. O sea, el caso de Gina Carano le dieron... Eso también jode, porque... O sea, el caso de Gina Carano le dieron gabela. A James Gunn le encontraron un tweet de hace más de 10, 15 años y lo sacan. Para después tenerlo que traer para atrás porque el tipo, en verdad, o sea, está metiéndole y no está en esos cascos. O sea, el tipo siguió dándole y le tengo que dar ese mérito a James Gunn. Ahora, un ejemplo reciente es cuando sale la película Don't Look Up. Don't Look Up, mira, como toda película,
A ti te puede gustar una película como a ti puede que no te guste una película. Y eso es algo que es completamente normal. Pero la gente que no le gustó Don't Look Up, yo creo que el post más pequeño que he visto, yo creo que es de 2 párrafos. O sea, una cosa es tú decir que algo no te gustó, aunque a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, yo lo digo bien públicamente. Yo no tengo nada en contra de La Casa de Papel, pero yo he tenido tanta gente que como que me ha acosado tanto para que la vea que nunca la he visto. O sea, y no estoy diciendo que la serie es mala, porque yo no puedo decir que es mala si no la he visto. Pero que entonces, o sea, cuando volvemos acá, el problema es que Don't Look Up, la gente que no le gustaba no era que no le gustaba, era que se notaba a leguas de que era gente que estaba fuertemente ofendida, y no se limitaba simplemente a mentalidades conservadoras, había gente liberal progresiva también que estaba en contra del mensaje de la película. Pero es que, o sea, tú no puedes esperar el entretenimiento a seguir romantizando la humanidad cuando la humanidad misma es la que se está haciendo en canto. Hay mucha gente que como que no puede aceptar esa crítica de la humanidad. Hay mucha gente que quiere creer que no, o sea, no es que la humanidad del todo sea mala, pero es en el estado que estamos, es como consumimos, es como aceptamos la información, como la digerimos. A nadie quiere ahora mismo meterse en televisor, mira, viene un asteroide a meternos un cantazo, ¿tú me entiendes? A nadie le importa. La gente quiere escuchar cosas, la gente quiere poder señalar, la gente quiere poder criticar, no saber cositas tan irrelevantes como el hecho de que pueden morir en unos cuantos meses. O sea, y es un mensaje interesante, y yo puedo entender que pues no, porque en estos últimos años una de las luchas más fuertes ha sido para lo que es el género de lo que es la comedia oscura. La comedia oscura es no tener reservaciones y ir en contra, o sea, y vamos a vacilarnos todos, hasta las cosas más sensibles. Y esa es la base de ese tipo de comedia. Yo acepto que yo soy una de las personas que consume ese tipo de comedia, pero entonces no le pueden meter political correctness a la parte más liberal, porque es la parte más liberal de todo el género de la comedia. O sea, y no es la primera vez que se hace. Ya Adam McKay, que es el director de Don't Look Up, ya lo había hecho a través de... De hecho, no solamente en The Big Short o en Vice, que son las películas un poquito más serias que ha hecho Adam McKay, sino que él viene haciendo esto desde The Other Guys, que era la película de que estaba Will Ferrell con Mark Wahlberg. O sea, él ya viene haciendo todas estas críticas a Wall Street y lo hacía en gráficas de información en esa misma película. O sea, esto es algo que viene desde hace tiempo. Entonces la gente quiere como que ahora como que controlar la narrativa en los procesos creativos, y lo hemos visto también en los géneros musicales, porque todo el mundo esperaba que Travis Scott fuera como un mesías que pudiera ver a través de 100,000 personas y identificar con visión de rayos X cuáles personas estaban jodidas dentro de un crowd tan grande, cuando él tiene 2 ojos como los suyos, no digo como los míos porque los míos están un poquito más jodidos. Pero entonces lo mismo con Bad Bunny. No tomó en consideración. No, porque ya es sobre una planificación que se hizo una presentación antes, se iba a hacer de esa manera. Ahí es donde yo le tiro el dedo a la industria por no crear un concepto que pueda sobrevivir aún en sucesos de lockdown. Medir un porcentaje, pero necesitamos públicos tanto en la música y en la lucha libre, obviamente. Pero mucho evento en vivo, lo que nos ha demostrado la pandemia es que necesita el público. Porque si no fuera de eso, o sea, y yo tuve la experiencia... Sí, el mismo 2021. Esto fue la primera vez que yo tuve un performance en un stream. Y no puedo decir que fue diablo la cosa más mala del mundo, porque no lo fue. Fue un día bien bonito, fue un buen recuerdo. Pero yo estaba tocando al frente de un grupo de personas que son mis amistades, que es el corillo de la Fundación Frijuana. Y pues fue como que tal vez un party de marquesina de casa de alguien tocando. O sea, eso era lo que se sentía en ese momento. Y no tanto así, porque tuve mis pops, ¿verdad? Que tuve buenas reacciones de ese grupo, pero es como que yo y mis amistades. Y hubo una buena vibra y fue bien excelente. Pero obviamente cuando yo trato de retransmitirlo, obviamente los ángulos son mirándome a mí, no mirando al grupo. Y obviamente ahí es donde tú ves, porque el público complementa al artista. O
sea, tú no puedes estar haciendo tanto streaming por ahí para abajo. Puedes escoger 20 castillos, puedes escoger 20 cosas, pero el público es quien eventualmente complementa al artista. O sea, si el artista no tiene ese complemento, ahí es donde ese live performance se queda corto. Entonces, pues, o sea, y eso es mi llamado a la industria musical, porque yo digo, mira, ya se están haciendo un dineral con las regalías. Tienen mejores arreglos con las plataformas de transmisión y de streaming. Contra, pues, deberían estar sentándose para buscar una manera en que se pueda dar continuidad a los eventos en vivo, sin que cada vez que haya un brote nos vayamos al extremo de lockdown. Porque el problema que estamos viendo aquí, o sea, estamos hablando de gente que están encerrados en sus casas. Esto no solamente está pasando con artistas de género urbano, esto está pasando en todo tipo de evento multitudinario que tú estés tratando de hacer en cualquier género musical. Porque la gente ya llevaba un año encerrado en las casas, la gente lo más que quiere es salir. La expectativa que tenemos que tener ahora de la arena en vivo es que tenemos que tener unos mayores controles, de que la demanda es mucho más grande, de que tenemos que trabajar en un concepto de multifunciones para poder satisfacer. O sea, tenemos que hacer, o sea, como cuando el Grupo Aventura venía a Puerto Rico, tenemos que hacer como 12 funciones, pero hay que hacerlas. O sea, ya no va a ser como que una parada, ya te vas a quedar como que una semana, 2 semanas o hasta un mes en X o Y país, hasta que tú puedas correr todas las bases que puedan satisfacer ese público. O sea, pero la industria discográfica, la industria musical no se inclina a esto. Porque por lo menos en el caso de Hollywood, y ahí es donde es un poquito peligrosa esta práctica de sobrereaccionar a cosas que no nos gustan. Porque el problema es que los ejecutivos de Hollywood están tomando nota de esas críticas. Y al tomar esas notas de esas críticas, cuando una persona trata de desarrollar algo, van a venir con esas críticas a mancillar lo que es el libre proceso de fluidez de la creatividad. Y ahí tenemos que tener cuidado. Porque así como a usted le gusta consumir las cosas de una manera, a otras personas les gusta, y todos tenemos un derecho infalible al entretenimiento. Y en ese caso hay que tener cuidado. Porque en el caso de Hollywood, el caso de las películas, si una película sale bien, se hace otra, pero, o sea, porque aparte de los directores, de los productores y de los actores, tenemos equipos de trabajo, de iluminación, de diferentes departamentos. Pues entonces, o sea, tenemos que tener todas estas cosas en consideración. Los artistas al final del día, todos somos seres humanos. Y, por ejemplo, yo corro muchas bases entre lo que es Macedon Media, los podcasts, lo que hago musicalmente, tocar. Pero, o sea, cuando ya uno va a la mentalidad de un performance, tú vas a la mentalidad del performance. Tú no vas en la mentalidad de que eres un productor, tú no vas... No. Tú vas en la mentalidad de que tú tienes que hacerle un delivery al público para que ese público se quede ahí. De que tú tienes que poner una energía específica en una representación artística de ti mismo. Y de que tú no puedes estar a la misma vez... O sea, el multitasking ahí no aplica. Porque entonces le quita. O sea, y la industria musical tiene ya que sentarse, porque este es el sustento que tienen sus artistas. Y no se cansan y no se abochornan de demostrar esta actitud que es completamente déspota hacia ellos. Así que ese vendría siendo como que mi llamado a la industria musical, mano, en que ayudar a los artistas. Porque el problema es que la industria musical no le importa. La industria musical puede tener un escenario que no dudo que lo hayan contemplado, de que si este artista se cayó, sacó uno, y si ese se cayó a los 2 meses, entonces la vida artística lo que va a durar es 1 año. Los 2 meses que estás pegado, la gira que te quede como 8 meses, y después de eso te jodiste. Porque entonces vamos a tener un mercado sobreexageradamente saturado, impulsivo. O sea, el problema es que la ambición de la industria musical se ha vuelto tan grande que está haciendo que se autodestruya la industria. Entonces el problema es que no los afecta a ellos solamente, afecta al artista independiente que ha tratado de esquivar todo este sistema repugnante y asqueroso por muchos años. También lo frena a ellos, porque entonces el problema es que la industria musical todavía tiene esta inherencia en decidir qué está pegado y qué no está pegado, y eso entonces es un problema. Porque entonces cuando se le jode a un artista, vamos para el otro, vamos para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. O sea, y la música empieza a perder su sentido. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que tener en cuenta el respeto que tenemos que tener al proceso creativo. Puede ser que el proceso creativo de una persona a ti te dé asco, pero puede ser que a otra persona a lo mejor le llene la vida y hasta se la salve.
Tenemos que entender que como seres humanos nosotros tenemos un 1% que nos diferencia de todos los otros seres humanos. En eso recaen nuestros gustos musicales, nuestras costumbres de interacción social, nuestras costumbres de cualquier tipo de interacción whatsoever. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacer todo de una forma generalizada no ayuda para nada a lo que es el proceso de la humanidad. Porque en esta diversidad es que nosotros se supone que nos hiciéramos mejores, no inferiores. Así que nada, este es el primer episodio en español, porque ya había salido un episodio en inglés del Macedon Cast. Les agradezco mucho este tiempo que han estado acá con este servidor, así que nada, esto vendría siendo todo. Recuerden que los martes va a estar saliendo el episodio de Macedon Cast en inglés y los miércoles va a estar saliendo el episodio en español. Así que muchísimas gracias como siempre por estarnos escuchando, seguimos hacia adelante y muchas cosas buenas para todas y todos ustedes. Este es Marcel Macedon Cruz para el Macedon Cast. Chequeamos.